Bueno, voy a empezar por comentarles un poco de lo de Bimbo, lo que me decían que en el informe 2019 aparecían unas cifras y en el informe 2017 otras cifras respecto al estado de 2017. Eh, Inicialmente te dije, Paula, es indiferente en el sentido de que primero eh, las variaciones son mínimas, corríjanme si estoy equivocado, y por la naturaleza del trabajo que vamos a hacer, mm, pues un análisis, eh, ciertas razones, ciertas variaciones, pues esos cálculos que hagamos no van a tener un impacto significativo si toman una o toman otra. ¿Mm? Creo que el estado de la situación financiera está igualito, activos, pasivos, patrimonio. Es en el estado de resultados que empiezan a haber variaciones pero mínimas. Ventas en uno 268.000 y en otro 272.000, una cosa así. Pues está expresado en millones de pesos mexicanos, pero es poco a la final. Se llega a la misma utilidad por acción, pues no vamos a tocar este tema acá, pero se llega al mismo resultado si estuviéramos hablando de una valoración. Mm, Eso por un lado. Ahora, ¿por qué puede pasar? Eh, yo no les tengo una respuesta exacta. Me tocaría estar literal dentro de Bimbo para saberla. Pero hablaba con un amigo que trabajó largo rato ahí, de frente al área financiera. Pues ya habría que revisar en detalle, pero podían pasar dos cosas. Uno, ajustes que hayan hecho después, temas de tasa de cambio, correcciones, lo que sea. No es el punto en este momento pues entrar tan a fondo con el tema contable, pero pues para que sepan. O dos, que yo me inclino más por ese lado, eh, una actualización a normas internacionales de información financiera. Y ahí sí se puede dar con cualquier empresa, que cambien. ¿Por qué? Vuelvo y digo, sin entrar en detalle de temas contables, primero, si tienen claro qué son las NIF. Hola. Sí, profe. Ok. Eh, Cuando yo hago la actualización, digo, bueno, ya no me voy a regir, hablando de Colombia, por el SIU, el famoso PUC, no sé si lo alcanzaron a conocer, eh, sino me voy a guiar por las normas internacionales. Pues van a haber aspectos dentro de mi contabilidad, no sé, que antes eran costos, ahora son gastos, o al revés, que antes eran gastos, ahora eran costos, que antes entraban a ser parte de una cifra, pues, de una cuenta, ahora hace parte de otra cuenta. eh, y pues va a generar un aumento o disminución en algunas cuentas. ¿Mm? Eh, no les puedo decir con certeza esto fue lo que pasó, pero me parece más por ese lado. Ayer hablaba con mi amigo y bueno, pues todo parece apuntar hacia allá. Ya tendríamos que entrar a revisar en detalle. Pues yo dije, no, tranquilo, dije así que también ando en otras cosas. Mm, Eso para que sepan. Ahora bien, normalmente también yo cuál información tomaría, la más reciente. Es decir, lo que está en 2019. Si tomaron la que está en 2017, no, no, no se preocupe. Pero, ¿con qué parámetro, con qué justificación yo tomaría lo que está en el informe de gestión de 2019?
porque de cierta manera se supone que es la más actualizada. Y no ando diciendo que lo que esté en 2017 esté mal, pero puede que fuera antes de la actualización a normas internacionales o antes de alguna corrección, vuelvo y digo. Pero ya, eso les cuento respecto a esos estados financieros. ¿Alguna otra pregunta, observación de ese tema? No, profe, creo que ya. Sí. Vale. Vamos a empezar con el tema de hoy. Es bastante corto, más trabajo de ustedes, la verdad. Y es lo que sigue al tema de razones. Hay algo que se llama identidad DuPont. ¿Por qué se llama así? Por una firma de consultoría, se le atribuye el nombre. Bueno, todo eso no me interesa ahorita tanto el tema de historia, sino lo que hay de fondo. Y básicamente es un análisis entre la relación que hay entre el ROA, el ROE. Vamos a ver dos identidades, ahorita les hago una aclaración. En una estamos hablando de identidad DuPont y hay otra que parte de la identidad DuPont, pero ya deja de ser esa identidad. Por si acaso, bueno, ese archivo está ahí en el Drive, es la clase 3. Y bueno, y creé una carpeta como para que quede más organizado de talleres y ejercicios. Hay uno que dice ejercicios 2 y taller 2. Ejercicio 2 es el que vamos a trabajar hoy. Taller 2 pues es lo que les queda a ustedes. Ya vamos para allá. Nosotros siempre vamos a evaluar fuerte la rentabilidad de la empresa. Ustedes pueden ir al área comercial si quieren, y todas las decisiones siempre van encaminadas a la rentabilidad. No sé, incluso pueden ir a una entrevista de trabajo para un cargo de servicio al cliente, y si entre las respuestas que dan ustedes incluye rentabilidad, eso les encanta. Pues cosas con sentido, obviamente, pero no sé, talento humano, servicio al cliente, mercado, lo que quieran. Si ustedes van a una entrevista, o incluso dentro ya del mismo trabajo, pero si ustedes van a una entrevista pensando en cómo esa área, para la que sea, que van, puede mejorar la rentabilidad, o cómo está contribuyendo, o cómo está afectando negativamente, no que tengan que saber todo el detalle, tampoco, pero eso suma muchos puntos. Y ya dentro del trabajo igual, todas las propuestas, modificaciones en pos de mejorar la rentabilidad, pues aporta muchísimo. Ahora, cuando hablamos de rentabilidad, ya depende si estamos hablando de algo operativo, algo estratégico, algo de corto plazo, algo de largo plazo. Cuando hablamos de medidas de rentabilidad de corto plazo, hacemos énfasis en la contabilidad y la productividad, y sí o sí el ROE y el ROA. Ya cuando hablamos de algo de largo plazo, un poco lo que veían en matemáticas financieras, supongo análisis financiero, software financiero, formulación y evaluación de proyectos, no sé si ya la vieron. Hacemos énfasis no en información contable, sino financiera, que parte de la contabilidad, pero ya no nos vamos tanto a mirar el valor en libros, sino otros aspectos, el flujo de caja, que ese sí llegamos a calcularlo acá, ya lo que es el BPN, la TIR, y bueno, si habláramos de temas de valoración, pues el valor de cada acción, pero parte del flujo de caja, ¿no? Aquí por supuesto nos vamos a centrar en el ROE y en el ROA.
Como les decía la clase pasada, las medidas generales de ROE es utilidad neta sobre activos totales y del ROE utilidad neta sobre patrimonio. Les recuerdo que hay otras medidas de ROA, pero pues tienen sus ventajas, desventajas, según el acceso a la información que yo tenga. Por lo pronto vamos a trabajar esta y es la medida que trabaja la identidad Dupont. Regálenme un momento. Y entonces, vamos a empezar a revisar la identidad Dupont. El ROA tenemos que es utilidad neta sobre activos totales. Nosotros podríamos dividir eso en utilidad neta sobre ventas, que como bien saben es el margen de utilidad, multiplicado por ventas sobre activos totales, que es la rotación de activos, ¿no? Ahí sí, matemáticas básicas, se simplifica y volvemos a la misma utilidad neta sobre activos totales. Eso quiere decir que otra forma de calcular el ROA es multiplicando el margen de utilidad por la rotación de los activos. Si surge alguna pregunta me cuentan con confianza. Vamos a hablar del ROE. Tenemos que es utilidad neta sobre patrimonio. Igual podemos escribirlo utilidad neta sobre ventas, que es el margen de utilidad, por ventas sobre activos, que es la rotación de activos, y eso lo multiplicamos por activos sobre patrimonio. Llegamos a la misma utilidad neta sobre patrimonio. Es decir, que el ROE sería el resultado de multiplicar el margen de utilidad por la rotación de activos por algo que es el apalancamiento o multiplicador de capital. Ya vamos a hablar de eso. O también se puede ver como el ROA, multiplicado por ese apalancamiento o multiplicador de capital. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Se durmieron. No, profe, que estaba copiando. Vale, por si acaso esas diapositivas también las tienen ustedes, ¿no? Ahí en el Drive. Listo, profe. Gracias. Vale. Entonces, ¿qué afecta el ROE o la rentabilidad del patrimonio? Vamos a hablar de la eficiencia de las operaciones medida por el margen de utilidad, la eficiencia del uso de los activos medida en la rotación de activos y el apalancamiento financiero medido en el multiplicador de capital. Ahí vuelve el tema de que no podemos hablar de que hay una estructura óptima, de que todo deuda o cero deuda, porque sí o sí eso también va a aportar a la rentabilidad. Aquí quiero que quede claro, puede parecer obvio, pero quiero que quede claro, si yo tengo un mayor margen de utilidad, va a aumentar mi rentabilidad del patrimonio. Si tengo mayor rotación de activos, pues también va a aumentar mi rentabilidad del patrimonio. Y lo mismo, depende del apalancamiento, a mayor multiplicador de capital, va a aumentar mi rentabilidad del patrimonio. ¿Por qué les digo esto? Regálenme porfa un minuto, les sirvo el desayuno al chiquitín, ya sigo con ustedes. Entonces, les decía todo esto de que cuando aumenta uno de estos, pues va a aumentar la rentabilidad del patrimonio. ¿Por qué?
Porque las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a ingresos y costos van a impactar el ROA y por ende el ROE, que son decisiones netamente operativas de corto plazo, las decisiones del capital de trabajo neto operativo y activos permanentes, que es lo que sigue, de tema, no obvio, va a afectar el ROA y por ende la rentabilidad del patrimonio. Ya temas de política de dividendos y gobierno corporativo va a afectar la relación de la estructura de capital y va a afectar la rentabilidad del patrimonio, pero no vamos a ver ese tema en esta clase. Respecto al multiplicador de capital, quiero que lo vean de otra manera. Ustedes tienen la ecuación tradicional, activos igual a pasivo más patrimonio. Si todo lo dividiéramos sobre el patrimonio, es decir, seguimos teniendo la misma identidad, pero dividido en el patrimonio, tenemos que activos sobre patrimonio va a ser igual a 1. ¿1 por qué? Patrimonio sobre patrimonio 1, más pasivo sobre patrimonio. Es decir, esta parte de acá yo la puedo calcular tomando activos sobre patrimonio, o si tengo pasivos sobre patrimonio le sumo 1 y ese es mi multiplicador de capital. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, la estructura de capital sí va a influir en la rentabilidad. ¿Y por qué se los muestro también así? A veces vamos a tener la información completa, a veces no. A veces partiendo de una información vamos a llegar a otra. Quiere decir que mi ROE va a ser igual al ROA que ya habíamos visto, ¿cierto? Esa parte de aquí, ROA multiplicado por el multiplicador de capital, que es esto que tengo acá. Antes tenía activos sobre patrimonio, ahora tengo 1 más pasivos sobre patrimonio, pero es exactamente lo mismo. Que expresado de otra manera sería el ROE, el ROA más el ROA multiplicado por el pasivo sobre patrimonio. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? Va. Bueno, primero vamos a irnos al Excel. Lo que les puse ahí de ejercicios 2, vamos a partir de lo que habíamos hecho la clase pasada. Ahí hice unas modificaciones. ¿Qué modificaciones hice? Pues aquí totalicé los activos, los pasivos, para un análisis que vamos a hacer. Ahora, nota. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les había dicho, yo tomaría solo este pasivo circulante, tendría que entrar a mirar a qué hace referencia otros pasivos circulantes para saber si tomo solo este o estos dos? Pues haciendo esas modificaciones del archivo, me di cuenta que este 19 millones incluye estos 18, es decir, estos 19 es la sumatoria de estos dos. Entonces ya les confirmo, está bien que tomemos solo estos 19. ¿Por qué se toma solamente, digamos, o sea, Lo que pasa es que la vez pasada yo les dije, tendría que entrar a mirar a qué hace referencia otros pasivos circulantes y a qué hace referencia pasivo circulante para saber exactamente cuál tomo y cuál no. Eso entendiendo yo la clase pasada que esta era una cuenta y esta era una cuenta aparte. Como si yo tuviera que sumar estas dos
Eh, es decir, como si estos 94 fueran la sumatoria de esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿No? Pero resulta que no son cuentas independientes. Esta cuenta de pasivo circulante está incluyendo esta de otros pasivos circulantes. Es decir, pasivo circulante en este caso es pasivos mantenidos para su venta y otros pasivos circulantes. No tengo que sumar 18 más 19. Máximo voy a tomar 19. Ahora bien, yo podría revisar las notas de otros pasivos circulantes para ver si de pronto excluyo algunos del análisis y me va a dar menos. No sé, ya no me dio 19 sino 17, 15. Pero definitivamente no puedo sumar estos dos. ¿Cómo me di cuenta? Pues porque yo estaba sumando y me daba 113 millones, no sé si ven ahí yo, pero si pasivo total son 94. Y bueno, ahí me di cuenta. Estaba haciendo, con gusto, estaba haciendo esas modificaciones y quedé frenado, y una vez les digo, se supone que pues aquí no estaban las operaciones sino las cifras, pero igual que cuando yo hiciera esta operación de ventas menos costo de ventas, en este caso hay un más, por lo que el costo de ventas está con signo negativo, se supone que cuando hiciera eso tendría que obtener los mismos resultados, ¿cierto? Igual acá, y aquí empecé a frenarme. En todos estos me da lo mismo, pero si yo me voy hasta acá, me cambia esa cifra. Aquí cuando llego a utilidad antes de impuestos a la utilidad, pues se supone que yo tendría que a este resultado de la operación restarle y sumarle todo esto, y no. No llegó a esa cifra, a menos que le excluya este de otros gastos, productos financieros netos. Ahí sí me da la cifra. Yo podría hacerlo para cuadrar pues la suma y que me dé los 211.000 y así con todos, pero la verdad preferí dejar hasta ahí. Pues sí, no tengo certeza de a qué se refiere con otros gastos, productos financieros netos. Y si tuviera claridad, bueno, si no lo va a tener en cuenta dentro de el cálculo de la utilidad, pues para qué la coloca en el estado de resultados. Entonces hay una parte que no vamos a hacer, pero si nos vamos a ir aquí abajito de las razones, ustedes ya habían calculado el ROA, el ROE, ¿se acuerdan? La rotación de activos, el margen de utilidad. Vamos a empezar a jugar con eso. ¿Tienen el archivo de Excel abierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué me hace falta? El multiplicador de capital. ¿Quién lo quiere hacer? Bueno, no sé,
ahí está como encendido tu micrófono, Paula, no dijiste yo, pero te voy a poner a ti. Ah, no. Ok, pues. Entonces, Ahí a ver. ahí te cedí el control para que ahí en esa fila calcules el multiplicador de capital. Quiero, para que nos demos cuenta todos, que lo hagas de las dos maneras. Uno, acuérdate que activos sobre patrimonio, ¿cierto? Ujú. Y ahí debajito, o sea, en otra operación aparte, pasivo sobre patrimonio, y pues efectivamente nos tiene que dar que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. Arriba, arriba, arriba. El que dice capital contable, abajo, abajo. El que dice capital contable. El de arriba. No, ahí. No, pero espera. No era ese, sino el que dice capital contable total. O sea, una fila más arriba. O sea, si quieres modificarle ahí B28. Eso. Primero que estoy haciendo, bájale. ¿Cómo? Lo que estás haciendo, bájale, que se escucha acá. No te entendí. Y ahora ahí puedes colocar pasivo sobre patrimonio. Ahí abajito. No quiero más. Ya está la... Ese. No, ese. Listo, arrástralo. Si Lo quieres. pongo en. No, si quieres, al contrario. A ese quítale el porcentaje, no sé, y ponle 2 decimales. No, el de al lado. Los 3 no. Los 3 ceritos, ese. Y el de abajo pone 2 decimales más. Y arrastra todo, y arrastra esos dos de ahí para la derecha. Listo, Paula, muchas gracias. No se preocupen, ahorita sigue otro. Ay, se asustó Paula 2 y se fue. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos activo sobre patrimonio. Y aquí tenemos pasivo sobre patrimonio. Y efectivamente se cumple que este de aquí arriba es exactamente igual a este más 1. 2,46 más 1, pues 3,46 y así sucesivamente. Le puedo colocar todos los decimales que quiera y seguimos teniendo el mismo resultado. Ahora, quiero que alguien
se encargue de, o bueno, vamos a colocar aquí ROA, vamos a colocar multiplicador error vamos aquí al margen, la rotación el multiplicador. Aquí sencillamente voy a traer el margen de utilidad aquí la rotación de activos y aquí el multiplicador, ya sea que coloque este o que coloque este más 1, da exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver quién Hernán. Que primero quiero que por favor Hernán ahí en esa fila de ROA calcule el ROA con esa información que tenemos ahí, es decir, el ROA va a ser el margen de utilidad multiplicado por la rotación de los activos. Ahí puse la información ahí abajito, pues eso. Sí, el ROA, según lo que vimos, es igual al margen de utilidad, que es esa fila de abajo, multiplicado por la rotación de activos. Y ya. Y pues bueno, ahí en porcentaje. El otro. Profe, Dime. ¿me dejas ver bien cómo hiciste lo de margen? ¿Lo de margen te puedes parar en la margen? Espérate que Solo copiaste y pegaste, ¿cierto? no copié y pegué, sino le di igual y traje el resultado que teníamos arriba. Ah, sí, porque estaba tratando de hacer eso, no. Pues me salen No, otros valores. si copias y pegas, así nomás, como lo que tenemos arriba eran unas fórmulas, Sí. te va a arrastrar las fórmulas, pero como no fijamos celdas en esos cálculos, pues te va a arrastrar las celdas de las fórmulas. Y o te saca error o te saca otros valores. Sí, eso fue justo lo que me pasó. Ya. Profe, ¿cómo es que tú dices? Igual Sí, que pero un momentico, Hernán. Mira, igual el margen de utilidad. Igual. Ah, Y ahora sí, ok. vale, Erika. Ahora sí, sigue, Hernán. El ROE, de nada, tenemos que el ROE pues va a ser igual al ROA por el multiplicador. Y pues en porcentaje y más decimales. Y ahí para allá. Uy. Listo, muchas gracias, Hernán. Yo pude haber dejado las cifras aquí arriba, no pasa nada, pero usualmente para qué utiliza uno, entre otras, esta identidad, pues para darse cuenta qué contribuyó, qué disminuyó.
eh, a la rentabilidad. Listo, habíamos llegado a un margen. Para empezar, yo puedo decir que es un margen bajito, sujeto a pues, lo que ya les he dicho, eh, las metas de la empresa, el comportamiento del sector, la situación económica actual, ¿no? Pero en términos generales uno podría decir es un margen bajito, ¿no? La rotación de activos pues muy muy bajita, ¿no? Uno podría decir eso destruyó, quitó rentabilidad, disminuyó. Cualquier cifra que ustedes tomen que la multipliquen por 0.1, pues literal les queda la décima parte de lo que iba, ¿no? Distinto si hubiéramos tenido una rotación al menos de 1, pues que uno dice, bueno, pues ni sumó, pero tampoco restó. Y obviamente mucho mejor si hablamos de una rotación de 2, de 3, ¿no? Va a contribuir muchísimo a la rentabilidad de la empresa. Y pues lo que más o menos salvó la rentabilidad del patrimonio, el multiplicador, que en lo poquito que fuera, pues sí llegó a multiplicarlo por entre 2 y 4 veces lo que estaba para pasar pues de este ROA a esta rentabilidad del patrimonio, pues que sigue siendo bajita, pero bueno, contra este ROA pues mejoró muchísimo. Nosotros vamos a tomar decisiones de tipo vamos a aumentar los días para que nos paguen. No sé, queremos aumentar las ventas, entonces vamos a dar más crédito. Entonces vamos a ver de qué manera contribuye todo eso, mejor dicho, todas las cifras que impactan principalmente al ROE y al ROA, que pues las ventas, la utilidad neta, los activos y la estructura de capital. Lo que yo quería hacer, paso siguiente, pero no me esperaba ese descuadre, aunque lo podemos intentar, es qué pasa si por ejemplo, bueno, quería meterme con el costo de ventas, pero aquí que no cuadra ya no quiero. Voy a tratar de hacer algo, espero que cuadre. Esperen. Vamos a ver qué pasa si no fueran así las cifras, sino resulta que no estuvimos trabajando con esos proveedores, sino con otros. O tuvimos un proceso de producción diferente que nos implicaba que para estas mismas ventas, íbamos a tener que gastar un 10% más de inventario. Vamos a ver qué pasa ahora con la rentabilidad. Mejoró, empeoró, continuó igual. ¿Qué pasó con estos indicadores?
Pues mejoró alguno y otro empeoró, si fue buena, si fue bueno, si fue malo, en fin. Mejor copiémosla por si hago males. Más ventas. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? ¿Qué modificaciones tendría que hacer yo en el balance y en el estado de resultados para poder evidenciar eso que estoy diciendo? ¿Nada? Se durmieron otra vez. Bueno. Las cuentas por cobrar también se tienen que Fíjate que aquí dar no, de crédito. ¿Ah? fíjate que aquí no estamos hablando de que aumentamos o disminuimos las ventas, ni de que cambiamos la política de cobro, No. sino para vender lo mismo tuve que usar 10% más de inventario, pero es válido tu aporte. Sin embargo, no se me modifica la cartera. Efectivamente, después no veremos, ¿no? ¿Qué pasa si entonces todos mis clientes me pagan o si no me pagan? O si me están pagando pero les estoy dando más días. Y vamos a ver que un día de más o un día de menos pues tiene un impacto significativo. Voy a calcular ese inventario adicional. ¿Cómo? Pues voy a ver. Va a suponer que ese costo de ventas es el de inventario, pues tendría que tener la información completa. Pero por lo pronto ese va a colocarle aquí menos para quitarle el signo. Y me voy a gastar eso de más en cada inventario. En cada año, perdón. Significa que ¿dónde tengo? Primero, mi inventario va a ser igual a esa cantidad menos esta cifra. Profe, ¿te puedo molestar? ¿Te puedes parar en el inventario adicional que hiciste? Es que me estoy atrasando. Claro que sí. ¿En este? Sí. Teníamos la cifra ahí de 4.495.324. Okay. ¿Qué hice? Primero calculé que cada año me gastaría 930.000, 884.000, lo que sea de inventario adicional. ¿Eso qué implica? Pues primero ya no lo voy a tener al final de ese año en mi estado de situación financiera. Entonces al número que tenía ahí le resté ese cálculo que hice. Pero es que yo me quedé atrasada con el cálculo. O sea, los 930.000. Ok, Ay, perdón. Aquí no, asumí, tengo un costo de ventas de 9.305.000. Asumí que se me va a incrementar en un 10%. Claro, ya si nos vamos al detalle, las notas de costo de ventas, entraríamos a ver que no solo incluye inventario, sino mano de obra directa y otros rubros, y posiblemente los 9.300.000 no sean inventario, sino menos. Pero en este momento, con la información que tenemos, vamos a asumir que ese es el inventario y ya, calculamos el 10%, y eso es lo que vamos a gastar adicional de inventario. ¿tú le pusiste algún más?
Es que a mí me dio negativo. Claro, por lo que ahí, si se dan cuenta, el costo de ventas está negativo. Entonces yo aquí le puse un menos. eh, para que me diera positivo. Listo, profe, Y gracias. listo, con Y ahí ya se gusto. lo reto inventar. Ahí se lo... Ojo que no puedo arrastrar porque no tengo solo una fórmula, sino un número distinto en cada año. Y ahí sí lo que estoy haciendo. Si yo lo arrastro, pues me quedaría para todos los años los 4 millones que tenía en 2015, menos, ahí sí, menos cada cifra de inventario adicional. No lo puedo arrastrar, si no me queda estos 4.495.000, pues menos este, menos este, menos este, pero siempre los 4 millones. Entonces, pues no. Bueno, primero, disminuí mi inventario, pero ahí no termina todo el ejercicio. Y claro, si nos fuéramos a ver, bueno, ya agregué una casilla de total pasivo más patrimonio, que por supuesto no cuadra. ¿Qué va a pasar acá? Ojo. Yo tengo que sumarle estos 930.000 al costo de ventas. Pero si yo lo llego a hacer así como está, me va a sacar un error de referencia circular. ¿Por qué? Porque esos 930.000 están calculados de multiplicar ese costo de ventas por 10%. Entonces, y si yo ese costo de ventas lo dejo formulado para que esté calculado a partir del inventario adicional, pues ahí hice males. Hay una referencia circular. Si se dan cuenta, ya me lo tiré. Entonces no voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Como ya sé que este es mi inventario adicional, lo voy a pegar los valores, es decir, a quitar la fórmula, control C, y aquí clic derecho y pegar valores. Con eso ese cálculo de inventario adicional ya no va a depender del costo de ventas de esos 9 millones. Y ahora sí puedo hacer ese menos este, le coloco menos por lo que ahí ya está negativo, y así para todos los años. Si yo hubiera terminado de formular todo como les dije que quería, no tendría que hacer ninguna modificación más en el estado de resultados, pero sí lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ahí solo llegué a calcular el resultado de la operación. No se me ha modificado esta utilidad neta que se me hizo, ¿no? Voy a hacer lo que les dije, dejando la duda de a qué se refiere, a qué se refiere esta fila de otros gastos, productos financieros neto, que relacionan ahí, pero no tienen en cuenta para el cálculo. Podría ser eso, o por lo pronto decir, bueno, voy a hacer de cuenta que mi utilidad finalmente llegó a disminuir en este valor. En realidad no disminuye en ese valor, porque acuérdense que está el tema de los impuestos, pero entonces también está el tema que vimos la clase pasada, que no sabemos realmente cuál es la tasa de impuestos. Hay varios
supuestos, varios vacíos con los que nos toca trabajar en este momento. Pero en este momento me interesa más ver qué pasa con esos indicadores, más allá del exactamente como quede el estado de resultados, el estado de situación financiera. Por supuesto que quede lo mejor cuadrado posible, tampoco hay hacer una modificación chambona. Pero entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Dónde está la utilidad neta? Voy a hacer de cuenta que esta utilidad neta se me disminuye en este inventario adicional. Vuelvo y repito, si hubiera dejado todo formulado, llegaríamos ahí, teniendo en cuenta que dejamos los mismos impuestos, por lo que no sabemos con exactitud qué tasa de impuestos aplicar. ¿Dónde más se vería reflejado eso? En el capital contable total. ¿Por qué? Acuérdense que dentro del estado de situación financiera, en el lado del patrimonio, también hay una parte de utilidades, utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas. Quiere decir que aquí también le tengo que restar esto que incrementé del inventario. Esa sí la puedo arrastrar, pues por lo que ya lo había dejado formulado. Dense cuenta que ahí está cuadrado el estado de situación financiera. Se puede decir que ese lo trabajamos bien. La parte que sí fue un poquito como fue aquí la parte de la utilidad. Aquí no tengo que hacer los cálculos. Llegamos a estas cifras. Por supuesto estamos obteniendo pérdidas. Y noten algo. En esta identidad no tenemos signos que sumen, que resten. Partimos del margen y ahí multiplicamos pues por la rotación, por el multiplicador. Es decir, que si el margen es negativo, como en este caso, por más que yo haga, voy a seguir teniendo un resultado negativo como rentabilidad del patrimonio. Ya serían esfuerzos por minimizar esa pérdida. En este sentido, si hablamos de un margen negativo, ahí sí sería mejor buscar disminuirlo. No se va a cambiar el signo, pero va a minimizar las pérdidas. Vale, gracias. Es decir, en este caso, que no se haya modificado la rotación de activos. No se modificó. Pues es bueno, que no se tenía pérdida de menos 0.66, logré minimizar esa pérdida, y así con todos los años. A diferencia, el multiplicador poquito, pero aumentó, me va a aumentar esa pérdida.
Eh, si se están dando cuenta es que están muy callados. No sé si se están viendo o no. Sí, profe. Sí, sí, nos estamos dando cuenta, sino que como que lo estoy haciendo en la pared, entonces Ok, estoy como mirando, me devuelvo, miro, me devuelvo, miro, me devuelvo. listo, no se preocupen. ¿Qué va a pasar? Van a haber modificaciones que se van a hacer. Claro, pues aquí definitivamente si aumenté los inventarios y nada más, pues sí o sí me va a disminuir la rentabilidad. No es algo que uno diga, wow, qué decisión. Distinto que estoy aumentando mis inventarios en tanto, pero también aumenté las ventas, pero disminuí otros gastos, lo que sea. Pero es por mostrarles los cambios que pasan acá. Vuelvo y digo, ya hay decisiones y se van a encontrar con situaciones en que el ROA aumentó, pero el ROE permaneció igual. Y uno dice, pero si la rentabilidad del activo aumentó, ¿qué pasó con la rentabilidad del patrimonio? Y no, resulta que es que mejoró la rotación de los activos, pero el multiplicador disminuyó. Entonces claro, por eso fue que mejoró la rentabilidad del activo, pero la del patrimonio permaneció igual o disminuyó un poquito. Eh, Van a haber situaciones como en una situación de pérdida en que uno va a buscar disminuir ciertos indicadores y cuando está ganando pues va a procurar aumentarlos, ¿no? Quiero que ustedes, estos son dos ejercicios tipo taller, tipo parcial, quiero que los hagan, no sé, pues entre todos, pero va a cederle el control a alguien. Paula 1 ya, Hernán ya, vámonos con Erika. Si su empresa tiene un multiplicador de capital de 1,45, rotación de activos de 3,15 y margen de utilidad del 4,8, ¿cuál es su ROE o rentabilidad del patrimonio? Ese es un nivel de dificultad fácil. Por supuesto, pueden todos participar y Erika lo va haciendo ahí. Regálenme 2 minuticos, voy por algo de tomar. No me llegan los dientes. Bueno, muchachos. Pues a ver, háganme el favor y díganme. Mira, o sea, lo que te puedo decir es 3,15. Espera. Activos totales. Ya, pero no entiendo, hay que aumentarle eso a los... No entiendo. Diría que se le aumenta el 1,45. Es acá, o sea, me devuelvo, ¿sí? Es que es el apalancamiento, o sea, tienes que multiplicar esto para sacar el ROE, pero necesitamos sacar el ROA primero. O sea, primero necesitas multiplicar. No se te escucha nada. ¿Me escuchan? Ya Sí. es ahí, es. Que primero me toca multiplicar el margen de utilidad, la rotación de los activos y ese es el ROA. ¿Qué hace el ROA? Se multiplica por el multiplicador y ese sería el ROE. Es el ROE, exacto. Entonces tienes que buscar primero margen de utilidad. Ya está, 4,8. 4,8. 4,8 por. O sea, espera, vuelvo y lo pongo acá, ¿sí? No, pues si Sí, tengo que puede ser sacar margen este, de yo no- utilidad. No, pon ahí ROA. Ah, Ok, pero coges el 4,8. no, sí, pero espera. No, entonces espera, sí lo vuelvo y lo paso todo para poder formular. Sí, es. Entonces, margen U 4,
Y multiplicador. Esto sí. Dislexia. Ay. ¿Qué? Ay, sí, escribiendo muy mal. Rotación. Rotación activa. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto es? 3,15. Este sí es normal, ¿no? Sí. Pon ahí es importante. Listo. Ya. Rotación por margen real. ¿Qué? ¿Ahora pongo roba? Sí. Que es el margen de utilidad por la rotación de los activos. Margen de... ¿Se puede multiplicar en porcentaje normal? ¿Por qué? Por la rotación de activos. Rotación de activos. Listo, ya. Vale. Decimales. La rotación. ¿Le quito el porcentaje? No, No. No. Listo. Listo. Y el ROE el ROE es ese ROE. es el ROA por el multiplicador. Igual. Con multiplicador. Listo. Porcentaje y decimales. Pone los Ya. decimales a la rotación de activos. Eso. Ya. Otro. Ya. Ya. Muchas gracias, Erika y todas. Solo hay una pequeña observación. Multiplicador de capital de 1.45. Ah, sí. No era 1,45%. Noten cómo cambia la respuesta, como cambia un poquito de 0,22% a Ay, 21,92%. qué harto. Profe, ¿y el ROA va a porcentaje también? Sí, ahora yo podría, supongamos, no sé, porque tenía así las celdas, lo que sea, tenía todo en porcentaje, pero siguen siendo las mismas cifras. O tengo todo en decimales. Y siguen siendo las mismas cifras. Claro, normalmente el margen y todo lo que es rentabilidad pues va en porcentaje, y lo que es variación lo que es el multiplicador no va en porcentaje, y aquí se dieron cuenta. Ah, sí. Ahora dense cuenta que aquí también estaba 1,45 sin el signo porcentaje, rotación 3,15 sin el signo porcentaje, margen de utilidad y 4,8%, pero pues muy bien. Lo otro, pues está bien que hayan calculado el ROA, sin embargo también si hubieran querido, pues lo hubieran
calculado todo de una vez. El margen por el multiplicador por la rotación de activos, que es exactamente lo mismo. ¿Mm? O sea, era multiplicar todo lo que nos daban ahí, sí, margen de utilidad, multiplicador y rotación de activos. Sí, que si se dan cuenta eso fue lo que hicieron, solo que lo hicieron en dos partes. Primero hallaron el ROA, bueno, por eso digo, no es que esté mal, solo pues hicieron un paso más, que es el margen por la rotación, y luego eso lo multiplicaron por el multiplicador. Aquí es lo mismo, pero en una sola celda, pues en una sola operación, pero muy bien. Este ya es un poquito más difícil. Vamos ahora con Paula 2. Ahora tú tienes el control, Paula. Igual entre todos. Claro, este ya tiene un nivel de complejidad mayor. Bueno, Y3K Inc. tiene ventas de $3.100, activos totales de $1.580 y una razón de deuda a capital de 1,2. Si el ROE es de 16%, ¿cuál es su utilidad neta? Todo eso es con lo que acabamos de ver. Tienen que darse cuenta de qué información disponen, primero, qué información les faltaría para llegar a esa utilidad neta, y a partir de esa información que tienen, cómo pueden calcular lo que les falta para llegar a la utilidad neta. Si quieres, Paula, puedes escribir ese 3100 sin la coma. ¿Por qué? Porque ahí te queda como 3,1. Entonces escríbelo así. Y lo que puedes hacer es pararte sobre esa celda y darle clic ahí en los tres ceritos. Oh, bueno. Eso. Por si acaso, esa razón deuda capital es lo mismo que pasivo sobre patrimonio. Solo por si acaso. Por si acaso, solo por si acaso. Si sabes cuál es, salte del juego. Ya. Tendríamos que calcular la utilidad neta. Bueno, mientras van ahí debatiendo, voy aquí conectando al chiquitín a su clase.
Y te paso los audífonos. Es que Bebé, es que yo pienso que ahí se podría hacer algo más. Porque sabemos que el ROE es la utilidad neta sobre activos totales. Te hago una claridad, Entonces, el ROE es la utilidad neta sobre patrimonio. ok. entonces tocaría la deuda y el activo que nos hace el patrimonio. A ver, espere. Y las ventas menos el ROE por ese patrimonio. No, no sé. Pero mira, pues que en el trabajo. ¿Tú tienes el control? ¿Qué bebé? ¿Tienes el control? Sí. No, la depende. ¿Será que tiene que ver algo con lo de los inventarios? Ahorita me dices. La deuda de capital. Gordo, deja de jugar con eso. Deja de jugar con eso. Tum, 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 tum. Dejaron sola a Paula. Y me dejaron. No, profe, no. No, es que literalmente estoy mirando en lo que tú nos dices, cómo lo podemos hacer, porque es que no tenemos patrimonio. Pero el patrimonio sería activos y la deuda de capital, ¿no? No, la deuda capital sería pasivo más el patrimonio. Bueno, no tienen patrimonio, dijeron, ¿cierto? Si tuvieran el patrimonio, ¿qué harían con el dato del patrimonio? Eh, Activos sobre patrimonio. yo creo que ese sería el multiplicador. Ojo, alguien dijo algo del ROE, yo le corregí que el ROE es utilidad neta sobre patrimonio. Fíjense que si tuvieran el patrimonio, teniendo el patrimonio y teniendo el ROE, puedo llegar a la utilidad neta, ¿cierto? Sí. Ok, entonces debo buscar ya sé para qué uso el ROE, debo buscar la manera de hallar el patrimonio. Lo más cercano a patrimonio que tengo es la razón deuda capital, que es pasivo sobre patrimonio, ¿cierto? Pero no tengo más. Pero esa razón deuda patrimonio yo la puedo convertir en mi multiplicador de capital, ¿cierto? Que 1 más pasivo sobre patrimonio
es igual a activo sobre patrimonio, ¿cierto? Ujú. Sí. O sea, les estoy diciendo casi todo, mejor dicho. O sea, sería ese activo dividido Sobre la renta de capital. No, ojo. Las 20. Lo que yo les decía era ese 1,20 más 1, Más uno. ya, enter. ¿Eso a qué es igual? A activo sobre patrimonio. ¿Mm? Sería el multiplicador. Sí, sería el multiplicador, correcto. Dos, que el multiplicador pues es activo sobre patrimonio, ¿cierto? Pero Si yo tengo 2,20 igual a activos sobre patrimonio, yo puedo de ahí despejar el patrimonio. ¿Cómo un poco? Sería Se divide con las 20. Yo tengo sería 2,20 multiplicado, ¿no? 2,20 Sí. igual a activo sobre patrimonio. Ujú. Entonces, activo. Activos multiplicados por ese O 2,20, sea, ¿no? Para que el patrimonio. A ver, si tengo 2,20 igual Activos dividido sobre 2,20. 2,20 igual a muy activos bien, sobre el activos Activos, sí. dividido, O sea, activo. activos dividido sobre 2,20. ¿Por qué? Porque patrimonio que está dividiendo pasa al otro lado a Pasa a multiplicar multiplicar. y el 2,20 pasa a dividir. Activos sobre el multiplicador. Ya, patrimonio. Entonces ahí era ROE. Si yo tengo que ROE es igual a utilidad neta sobre patrimonio, o sea, tengo 16% es igual a utilidad neta sobre 718. no sería 16% por 16 por 710. Correcto, 16% por 718. Ese patrimonio estaba dividiendo, pasa a multiplicar y ya queda despejada la utilidad neta. Profe, no usamos las ventas para nada, ¿sí?
Fíjense que no. Las cáscaras, profe. No, así está el enunciado en el libro, no es casca. Lo que pasa es que uno también podría hacerlo de otra forma, ¿no? Esta fue una forma. ¿A qué si? Ya lo miramos de otra forma utilizando las ventas. No se preocupen. Muchas gracias, Paula. Ay, gracias, profe, a ti que nos ayudaste a... Voy a recordarles por acá. Si yo tengo ventas sobre activo, ¿cierto? Yo podría coger, ok, voy a hallar la rotación de los activos. Tengo ventas sobre activos. Puedo hallar mi multiplicador también, pues que ya dijimos que es deuda más 1. Siempre va a ser con deuda, profe. Ojo, relación deuda capital, ¿no? O pasivo sobre patrimonio. Digamos que aquí les hice la demostración, no, pues no yo, pues no, eso no me lo inventé yo. Pero pues les mostré el paso a paso de cómo se llega a eso y en el Excel comprobamos acá pues que efectivamente si yo tengo pasivo sobre patrimonio es igual a 1 más que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. Si yo tengo esto, vamos a ver qué se me hizo. Ok, ya tengo esta parte de acá. Igual, y tengo que es igual a utilidad neta sobre el patrimonio. Pues yo puedo tener que mi utilidad neta es igual a esto, por esto, por esto. Utilidad neta igual a esto, por esto. Ay, perdón, ahí me comí algo. No, perdón, al ROE, perdón. Utilidad neta sobre patrimonio. ¿Qué? ¿Cómo era que se usaba ahí? Tengo 1,96 por 2,20 igual a utilidad neta sobre patrimonio, sí, pero ese 10 ahí me falta algo, porque si yo llego a multiplicar esto así, pues me da antes una cosa grandísima. Profe, ¿no sería el ROE? Sí, bueno, ahí me... Ah, no, pues es que ahí se supone que no ha calculado el patrimonio, ¿no? Sí, efectivamente. Perdón. Ahí tengo... No. Ahí lo que puedo llegar a calcular es el... Igual, margen de utilidad. Es el cuento. Que tengo que mi margen de utilidad sería igual al ROE dividido este por este 16 sobre sí. Pues ¿El ROE sobre cuál, profe? es como si yo tuviera 16% igual al margen de utilidad por esto, por esto. Entonces, mi margen de utilidad, que sería utilidad neta sobre ventas, sería igual al ROE dividido este por este. ROE dividido
la rotación de activos por el multiplicador. Y entonces yo tengo que utilidad neta sobre ventas es igual a esto. Entonces puedo llegar a la utilidad neta, es el cuento, va a ser igual a esto por las ventas. Llego a la misma respuesta. No hay el patrimonio. Utilicé las ventas. Salía, a mi parecer, un poquito más extenso. Ambos son válidos. No sé, es como de pronto alguien identifica primero este, de pronto alguien identifica primero este. Ambos están bien. Aquí no usé las ventas, aquí sí. Aquí hallé el patrimonio, aquí no lo hallé. ¿Sí? Sí, perfecto, quedó claro. Bueno, ya casi que para terminar, vamos a ver qué pasa con esa identidad si incluimos intereses, impuestos y tenemos en cuenta la utilidad de la operación. Acuérdense que antes teníamos solo esta parte. Aquí les pongo que esta es una nueva identidad. Les aclaro, no estamos hablando de la identidad Dupont, sino otra identidad que parte de esa identidad, pero considera impuestos e intereses sobre la deuda. Pues yo no puedo hablar solo de deuda y de seguro que no es gratis. Tendré que pagar unos intereses y obviamente está el tema de impuestos. ¿Qué tiene de nuevo? Le restamos la relación deuda-patrimonio multiplicado por los intereses por 1 menos la tasa de impuestos. No vamos a entrar ahorita en la demostración. Y ahí hablamos de que la rentabilidad sobre el patrimonio está compuesta. Una parte la agrega la rentabilidad sobre los activos y otra parte, que es esto de aquí, la rentabilidad por el financiamiento con los terceros. No significa que si yo me endeudo estoy generando rentabilidad. Si se dan cuenta, el tema de los intereses está restando. Pero efectivamente que yo me endeude va a aportar de alguna manera la rentabilidad del activo y pues claro, hay una parte del tema de los impuestos y los intereses que va a disminuir. Si esta parte de aquí es mayor que esta, pues voy a estar generando rentabilidad por ese financiamiento con los terceros. Pero si fuera al contrario, que esta parte de aquí es mayor que esta de acá, pues no estoy generando rentabilidad por el financiamiento con terceros, sino estoy perdiendo. Y ahí es donde entra uno a mirar, ¿vale la pena? ¿No vale la pena esa deuda? Un poco lo que les decía, no es solo que es una de las cosas que se mira entre otras, no lo único, cuando uno decide la estructura de capital, no es solo que hay, yo necesito 200 millones, entonces voy a pedirlos todos prestados. Puede que sí, como puede que no, va a depender mucho de la operación de la empresa, de la estructura de la empresa, de los activos, en fin, de muchas cosas. Recuerdo, estructura de capital no es tema de esta clase, pero pues sí lo vamos a ir tocando de a poquitos. Esas son todas las diapositivas de hoy. Ay no, esa hoja se me fue. Guardar. Voy a abrir el taller.
vamos a hablar del taller rápidamente. ¿Cuál es la idea? Les estoy dando el tiempo para que lo hagan. Si estuviéramos en el salón de clases, aquí es donde algunos preguntan, ¿a que ya nos podemos ir, profe? Y algunos se van y otros se quedan, pero... Profe, qué chévere sería estar en el salón de clase. ¿Cómo? Qué chévere sería estar en el salón de clase, profe. Pues la verdad, yo sí prefiero clase presencial. Aunque bueno, no me disgusta tampoco así, la verdad. Como Pero todo. yo creo que todos tenemos clase presencial. Yo prefiero, y para mí es muchísimo más trabajo incluso así que presencial. Por ejemplo, con ustedes no, pero con software financiero, que no sé si les conté, este semestre lo colocaron tipo tutoría, que entonces nos vemos una semana, la otra no, una sí, una no. No sé si ustedes tienen clases así, pero para mí es más trabajo, porque no es darles la clase, sino prepararles el material para que revisen por su cuenta. Y no es más, Pero eso no es de mejorar de pronto un poquito como la calidad, pues no sé. Porque yo creo que por lo menos tú debes hacer un gran esfuerzo para que los chicos entiendan con el material y después para que te pregunten, pero creo que igual las personas no siempre preguntan, o sea, no sé. pues bueno, yo creo que depende primero del docente, y no ando diciendo que wow, que yo mejor dicho, pero pues es una realidad. Habrá quien se esfuerce por el material que coloca, llámese PowerPoint, lecturas, videos, links, lo que sea. Como habrá quien, este es el tema, pues no sé, busco por ahí cualquier lectura, se las dejo y mire a ver cada quien defiéndase como pueda. Supongo que habrá de todo tipo. Yo no voy a decir que mi material es el mejor, sí les puedo decir que me esfuerzo efectivamente porque entiendan, como tú decías. Espero que entiendan, porque esa es la otra. Una cosa es, Sí. una cosa, no, pero es que una cosa es aquí clase en vivo. Sí. Yo qué material estoy subiendo, pues yo les hago diapositivas, archivo de Excel con el que grabo la clase, archivo de Excel para que trabajen, y les grabo un video explicando como si estuviera en clase. Pero súper bien, por lo menos el video ayuda bastante. Claro, o sea, si uno tiene alguna duda mientras hace el taller, pues uno vuelve y Sí. mira el video y... Pero fíjate que a lo que yo iba, no sé, lo que yo me demoro 3 horas en clase con ustedes o con quien sea, grabando el video me he demorado entre 50 minutos y hora y 20. Pues claro, no tengo nadie que me pregunte, pues yo hablo y hablo y hablo. A eso me refiero con que espero que me entiendan. Distinto cuando estoy aquí hablando y, profe, se puede volver a tal lado, no entendí lo que sea. Voy un poco más despacio que con los videos que he grabado. Me he demorado más preparando el material para grabar el video, que de verdad el video ustedes revisan 50 minutos, hora y media creo que me demoré en el último, y lo confieso, lo metí bastante denso. Espero que no estén viendo este video también los de software financiero. Eso por un lado, y por otro lado también depende de ustedes, y no digo ustedes sino en general los estudiantes. Mira, hay estudiantes que pueden tener el mejor profesor y no lo aprovechan, como puede haber, También es cierto. como puede haber estudiantes que se encuentran con un profesor que no, pero aún así como sea lo aprovecha. Yo no voy a decir que siempre he sido el mejor estudiante. Yo, por ejemplo, vi una materia, no voy a entrar en detalles, pero ay, la vi como por verla. O sea, era electiva, la metí porque quería, pero ay, a la final no sé. Le cogí como pereza, lo que fuera. Hoy en día estoy trabajando en eso
y por no aprovechar la materia me tocó estudiar muchísimo por mi cuenta para poder trabajar en lo que estoy. No me refiero a estas clases, sino a otra cosa aparte que tengo. Y un profesor espectacular, pero bueno, es que temas personales, hay un poco lo que les decía, lo comportamental, no estaba en el mejor momento de mi vida, eso influenció y bueno, un profesor que yo digo, Dios mío, me gustaría repetir esa materia si fuera de asistente para repasar algunas cosas que no aproveché en su momento, presencial, lo que quieras y ya me fui de vago con justificación o sin justificación en esa materia. Y tuve profesores que no voy a dar sus nombres, que uno dice, ay Dios mío, con lo que se Sí, encuentra, porque siempre hay esos profesores. con lo que se encuentra uno, pero bueno, pues hacía lo mejor que pudiera. Entonces, no sé, yo pienso que no es excusa el que sea presencial o virtual, cada 8 días o tipo tutoría, en la Monserrate, en la universidad que sea. Vuelvo y digo, ya va en uno como docente y en ustedes como alumnos. Por parte mía, pues ustedes saben, y me ha pasado con los de software financiero que me pueden escribir al correo, al WhatsApp. Hay quienes me escriben, hay quienes les respondo porque se puede manejar la duda por mensaje, como hay quienes les digo, no, después no, que nos encontremos porque necesito ver lo que estás haciendo. Pero bueno, volviendo a está este punto, que me han dicho, muy parecido al primero que hicieron. Si Roten Inc. tiene un multiplicador de capital de tanto, rotación de activos de tanto, margen de utilidad de tanto, ¿cuál es su ROE? Este no lo hicieron, pero es nivel de dificultad igual al de este. O sea, van a tener que revisar, tenemos esto, tenemos que hallar esto, posiblemente tengan que hacer varias operaciones, ¿no? Es por ese estilo. Thomson Company tiene una razón deuda capital de 0,9, les recuerdo, no porcentaje, 0,9 y punto. El rendimiento sobre sus activos, o ROA, es del 10,1%. El patrimonio es de $645,000. Les preguntan cuál es el multiplicador de capital, el ROE y la utilidad neta. Si se dan cuenta, no les dan alguna información que sí les daban acá, pero les dan otra. ¿Ah? Pero es muy por el estilo. Este de acá, una empresa tiene un ROE de 3%, una razón deuda patrimonio de 0,5%, una tasa de impuesto del 35%, paga un interés del 6% sobre deuda. ¿Cuál es su ROA? Ahí van a usar esta identidad. Si se dan cuenta, les dan el ROE, razón deuda patrimonio, les dan deuda patrimonio, les dan impuesto y les dan interés. ¿Qué no les dan? Lo único que les están preguntando, ROA. ¿Qué van a tener que hacer? Pues reemplazar y despejar el ROA. Siguiente punto, en las hojas balance y resultados, ya las vamos a ver, se encuentran el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de una empresa. Calcule el ROA y ROE y compruebe el cumplimiento de la identidad Dupont. Acá tienen 3 años, pues 4 con el año 0. ¿Qué les pido que hagan? Esto que hicimos acá. Comprobar que se cumple la identidad. Punto 5. Ahora suponga que la empresa del punto 4 paga cumplidamente a sus proveedores.
determine el impacto que esto genera en el ROA y ROE y emita sus conclusiones. Para esto puede aplicar los resultados del punto 4. Bueno, ya saben que es del punto 4. Para hacer las modificaciones necesarias, las cuales serían, ahí les ando diciendo que tienen que tener presente si yo pago a los proveedores. Voy a irme al balance. Aquí tengo mi fila de proveedores en los pasivos. Si yo le pago cumplidamente a mis proveedores, pues primero mi cuenta de efectivo se va a disminuir. ¿En cuánto? En lo que le estoy debiendo a los proveedores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque saco efectivo para pagarles. Pero estoy sacando de efectivo, estoy descuadrando mi estado de situación financiera. ¿Qué pasa adicionalmente? Si le estoy pagando cumplidamente a los proveedores, pues esta cuenta desaparece. Ahí tengo cuadrado mi estado de la situación financiera. Mi estado de resultados se afecta absolutamente para nada. Ya si estuviéramos trabajando el flujo de caja, que todavía no, ahí sí se afectaría el flujo de caja, pero el estado de resultados no. Distinto si no estuviera hablando de proveedores, sino préstamos bancarios, que pues pagué todos mis préstamos. Sí se afectaría mi estado de resultados. ¿Por qué? Por los gastos por intereses. Cambiarían. Pero pues no estoy pagando intereses a los proveedores. Sencillamente les pagué. Entonces no se modifica mi estado de resultados. El estado de situación financiera sí. Eso está formulado. Está sencillo, corto. Ahí dejé una casilla de verificación para ver que sí cuadra. Y ese es todo el taller. Lo voy a subir también a Teams. No lo he subido pues para que lo entreguen. ¿Van a seguir trabajando los 4? Pues yo no tengo problema. Sí, profesor. Pues tampoco. Listo. No, tampoco tenemos inconveniente. Bueno. No, pues podría pasar que me peleé con esta persona, no quiero trabajar con ella. Paula pelea con Paula. No, en serio ha pasado. Y a veces lo ponen a uno en una situación difícil, como profe, es que fulanito tal cosa, y yo, pero yo qué hago. Es que Hernán me grita mucho. No, al revés, profe. Usted viera ya como me trata. Pero bueno, esa es la clase. Ustedes deciden si quieren. Este por lo pronto está en el Drive. Esperen, verifico. Sí, ahí está en el Drive. Pues nada, igual les voy a colocar la entrega más tardar para dentro de 8 días antes de iniciar la clase. Ya ustedes deciden si se quedan trabajando, si se van y lo trabajan después. Si quería ver algo antes que se me olvide, ya es lo último. Si tienen presente que la próxima clase es el primer parcial. Sí, señor. Sí, yo. Y si tienen presente que deben entregar lo del título tentativo del ensayo junto con el listado de la bibliografía preliminar. Sí, ayer estábamos hablando de eso. Bueno, pues les digo para que no lleguemos en 8 días y, ay, profe, yo no sabía. Nada, también voy a crear la tarea ahí por Teams para lo del título del ensayo y la bibliografía. Ese sí les recuerdo, ese sí es individual.
pienso dejar en 8 días el espacio de la clase para el parcial, y igual subírselos por Teams, ya, cosa que les quede habilitado el tiempo de la clase. Con eso yo duermo un poquito más. No, mentira, yo estará. El profe. No, si Alejandro ve esto, era una broma. Yo. Menos mal que está grabado, menos mal. Pero sí, pienso dejar el espacio de la clase. No, digamos que este taller de esta clase es corto, se van a dar cuenta. El parcial lo pueden trabajar en equipo también, no tengo ningún problema. No, ya, y eso ¿Y es. tú ¿Y yo qué? subes el parcial ese día y lo vamos haciendo ahí mientras la clase o cómo va a ser? Estoy entre dos opciones. Uno, hago eso, de habilitarles pues de 7 a 10 para que lo hagan y lo suban. ¿Cómo sería eso? Si yo elaboro el tema del parcial. Y dos, estoy considerando la posibilidad de colocarles un caso, un caso que se utiliza en especialización en la Universidad del Rosario y en pregrado también en la Universidad Militar. Si decido dejárselos, de pronto se los dejo antecitos, al menos para que lo lean. Es corto, son 4 páginas, 3 porque una página es una tabla con la información financiera. No me he decidido por qué, estoy mirando bien el caso, es que creo que solo trata el tema de razones. Entonces estoy mirando. Eso es lo que me tiene indeciso todavía. El caso está en inglés, no lo consigo en español, I'm sorry. Pero igual les aviso. Si me decido por el caso, no sé, se los enviaré el viernes y vuelvo y digo al menos para que lo lean, o para que lo. Igual sería más que suficiente el tiempo de clase para que lo resuelvan. Como les digo, es corto, 3, 4 páginas. Trata solo de razones, que es lo que me tiene dudando. Y si no, pues ya el miércoles les habilito pues el parcial pues. No sé si tienen otra pregunta, Listo, profe. comentario. No, profe, pues ya sería eso nomás. Bueno, me voy, nos quedamos, no sé, ustedes digan. Profe, Dime. ¿nos puedes enviar, por favor, el taller de hoy, el que desarrollamos todos juntitos? Claro que sí. Gracias, profe. Listo, regálenme unos minuticos. ¿Sí? Este ya les mostré, está en el drive. Y listo. Allá quedó enviado y pues igual, ahora en un rato les confirmo que ya quedó subido el video de la clase por si acaso, ¿vale? Dale, profe. Gracias. No, con Listo, gusto. profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. cualquier. No sé, no, profe, pues, genial.
Bueno, cualquier cosa me escriben lo que se vale. Bueno, Listo, profe, profe. muchas gracias. Listo, chao, Dios los bendiga. Chao. Igual, chao. Chao, Gracias. profe, igual, gracias.